Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 15 y hoy queremos estudiar el versículo 5. Y sucedía que cuando alguien se acercaba para inclinarse ante él, Absalón extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Bueno, esto entonces ya estamos viendo de las estrategias. Vamos a mirar un poco en la narración lo que significa este versículo 5 de nuestro capítulo 15. En primer lugar, el relato continúa mostrando la estrategia. Estamos hablando de estrategia de Absalón, cuidadosamente calculada para conquistar el favor del pueblo. Entonces Absalón lo llevó, o sea, era conquistar el favor del pueblo. Entonces ya Rama Peipo, ¿verdad? Se inclinaba, dice, interesante. Y así pueda conquistar el favor del pueblo. Siempre son estrategias. A la famoso ya es de la ñaneñe emego ana de cultura te a la marketing, ya pone marketing. Ahora que hanmaisha o esa hanmaisha y pues para ella pues nada más ella. Ahora, este versículo describe cómo el príncipe transforma el gesto tradicional de respeto hacia la autoridad en una manifestación de cercanía personal. Es decir, está uniendo dos elementos marketinistas. Primero, el respeto a la persona, el respeto. Hay gente móvil irrespetuoso, ahí se aguanta y por otro irrespetuoso. Pero al mismo tiempo está indicando una cercanía. Ahora gracias a la ya puede ir a la año de votación, cuaraña, sea ya que mi villa durante el año nunca dedique, ni na ya un burro ya sa pero ni na ya mañana se ni en asentamiento buena. Ay no guay, esta gato ya pero bien en tema hoy, a tu que en día de este fotógrafo, cuanto más fotos memoria juvenil, mian ya aña no cercanía, estamos ahí, marketing puro. Entonces el verbo aquí que se dice shahá, inclinarse o postrarse, shahá, indica ese acto de reverencia que normalmente se ofrecía a una figura real o de autoridad. El shahá era exclusivamente para el rey o para figuras muy importantes. Hashego anga lo respetáis de ahí, ande yo ne cuñagaen ne mboriahu abeyu de caraín ne mboriahu lo que sea ne chapine yo pero shahá añe su veneno debe ne cuñagaraimi shes algunos de gurú y ves la terminología hoy ya como ya pilla para mí para esa guava Baisha va shes, baisha va comiches, baisha va temiches. Na gente muy bien a la isube. A ver, oye, uno ahí le abre con la isube, pero nunca viendo visitar ella, ve, tu visitar, me soy cote en la isube, ya yo ve, pero ve, ya de esa vaina. Y entonces, esto se ofrecía, shahá, a una figura real o a una autoridad. Y el yad, pasaba la mano, yad. Esto simboliza para nosotros el poder y la acción. Poder y acción, yad. Yo te paso la mano, el pasar. Significa que tengo el poder, tengo la posibilidad de ayudarte. Jamaero ve el yad. Y porque así ves, dere apote y tema es ambos asayolan de por ahí tira. Rembo guatamo asayolan, ellos que a ver todo ambos asá. Bueno. Hay otra palabra importante que es el nashá. Nashá quiere decir besar y eso expresa un gesto de afecto o de alianza. Es decir, que vos me interesás demasiado. El besar quiere decir que yo lo siento y hago una alianza contigo. De cierta manera, el besar, el shahá, quiere decir hay quien de pirebe a llevar. Hay quien de pirebe. Añandulan de reñandúa. Entro en una comunidad, en un contacto profundo contigo, ¿verdad? Entonces ese es el shahá. Absalón de esta manera evita que el pueblo se postre ante él.
En cambio, lo abraza él mismo con familiaridad. Ahora es él. Él entonces está demostrando y está diciéndole, no, 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 no. Yo soy humilde servidor. Soy la esclava del Señor. O sea, ahí no vea. ¿Entiendes? Se dan cuenta que el cristianismo es totalmente diferente en este sentido. No es que yo me voy, ¿verdad? Me pongo ahí y quiero que ustedes se postren ante mí. Interesante porque Vaticano II, esto dentro de la iglesia, la figura, por ejemplo, del obispo Trento, que lo ensalzó bastante el obispo. Entonces, el anillo, bastante pillo, yo bastante el anillo, ahora es tuana, porque es el obispo, etc. Y así, muchas otras cosas. Vaticano II prácticamente, entre comillas, quita todos esos elementos. Vamos a buscar vivir ese servicio en todo caso. Y aquí Absalón y el Estado, en vez de que vengan y le rindan como ese culto, ese homenaje, el honor, el cabot, el peso de ser el hijo del rey, el príncipe, no. Él ni adelante, vaya a ser semi, vaya a ser magatu. Y ahora vende po, de po, te doy un beso a vos. Gesto no simplemente de cordialidad, sino una forma de presentarse como un líder cercano, accesible. Te abrazo, estoy contigo. Da yeguarui. Si con ese acento, la gente le dice, a ver, si yo yeguaru pa hoy, ya de bien, monburui, ya te dejan más de ella, pongan hablar de audiencia. O ya te deseo, pero ya te de no ya te deseo, ya, es quinte más. Entonces, el texto prepara así el desarrollo de una rebelión posterior, mostrando cómo el príncipe gana el corazón del pueblo mediante gestos de aparente humildad. Queridos amigos, hay muchas cosas que ciertamente que nosotros tenemos que utilizar, pero lo malo es cuando nosotros simplemente lo utilizamos con esta palabra que dice aquí de aparente humildad. Es decir, hoy coñan de marketing, obviamente, pero en la realidad después no es así. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 5. Y sucedía que cuando alguien se acercaba para inclinarse ante él, Absalón extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Entonces, no dejaba, ¿verdad?, que la gente venga, se poste ante él, sino que soy yo, ¿verdad? Soy yo. Entonces, el que le ayudo, le levanto, la fuerza, el poder, lo beso, afectividad, cercanía. Dentro de un contexto histórico, recordemos que en las cortes del antiguo cercano oriente la postración era un signo, pero de reconocimiento de autoridad. Signo de reconocimiento. Yo reconozco que eres autoridad, que eres el rey. El acto de inclinarse ante un rey o ante un príncipe expresaba sumisión y respeto. Totalmente, entonces. El término hebreo, kabod, honor, representaba el prestigio asociado al rango social. Aquí hay un prestigio, aquí entonces tenemos ese camino, es un rango social, mientras el melech, el rey, siempre designaba la autoridad suprema del reino. El melech es siempre la autoridad suprema, ¿verdad? Es el que ejecuta, el que rige, el rey, la monarquía. Por otra parte, el ebed, siervo, indicaba la relación de subordinación entre el pueblo y el gobernante. Ese es el ebed.
hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava, yo soy el esclavo. Yo estoy aquí, hay una sumisión, ¿verdad?, a esa autoridad. Cuando Absalón impide que las personas se postren ante él, porque él es el hijo del rey, y entonces la gente viene y claro, como una sumisión, como un entregarse ante el príncipe, las personas cuando se iban a postrar ante él, rompe deliberadamente con el protocolo real, creando la imagen de un líder que se coloca al mismo nivel del pueblo. Pea la ñandeja peña embojera la populismo. Pean la populismo. Me pongo al mismo nivel del pueblo. Pero atención, estas son expresiones negativas, peyorativas, populismo. Porque en el fondo, ni sienda verovia y la sea yapo, ¿entiendes? Ni se. Sino que es un populismo. Es un marketing, decimos nosotros. Es simplemente detrás de los intereses nuestros, mezquinos, o de un grupo, pero que te enseña, todos los gestos son enseñados, ¿entiendes? Hay muchas cosas muy interesantes de los asesores, asesores de campaña, lo que sea, que no es una sola persona otra vez, ¿verdad? Sino que hay un asesor que te dice lo que vos tenés que decir. Va a ir para allá, va a ir para allá. Un asesor que hace todo un estudio, entre comillas, de mercado. Va a bandelar qué es lo que en el mercado se necesita, hacia dónde tenés que apuntar. Hay otro asesor entonces que te está diciendo también a ver cómo tenés que presentarte. Yo recuerdo una vez ahí, mostraba ahí que había uno que se estaba presentando, no sé, dice que tenía un reloj, pero eso que vale hoy millones y millones. Entonces dice, vaya ahí, oye, buria juya, él el reloj, hijo, ya millones. Saco le ya asesora, pues, hemos cañé que le han de reloj, hemos cañé que no es peñón, a todo me dan de bolsillo o lo que sea. O así esas cosas, ¿verdad? Son pequeñas cositas, ¿verdad? Pero sin embargo, que también tienen su influencia, ¿verdad? Que te hablan, hombre, de la pobreza, nosotros mismos, que estamos viviendo, pobrecita. Yo, me ha marketing, me anda ahí realidad, me ha yapú, ya añade. Bueno, entonces, la imagen de un líder que se coloca a ese mismo nivel. Ahora si vamos a mirar nuestro contexto cultural antropológico, recordemos que en el antiguo Oriente Medio, los gestos físicos tenían un profundo significado social y político. Significado social y político. Cualquier gesto. Entonces el concepto de corazón, lev, simboliza el centro de las emociones humanas, mientras que el rea, amigo o compañero, describe una relación cercanía o social, de cercanía. Estamos cerca, estamos ahí, como chanchos, ahí la añade expresión, como chanchos, somos amigos, estamos ahí, estamos al mismo nivel. Usted hago la dice, imagínate, que decir que yo no me pongo por encima tuyo, yo te levanto, te paso la mano y encima te doy un beso, es decir, te estoy acogiendo dentro del grupo humano, cercano. Y entonces se describe una relación de cercanía social. El gesed, que es la bondad o lealtad, expresa una actitud de favor hacia otra persona. Absalón en este sentido utiliza gestos de amistad y cercanía para generar un vínculo emocional con el pueblo. Tiene que haber un vínculo emocional, esa emoción en la que estamos entrando nosotros con el pueblo. Desde una perspectiva antropológica, este tipo de comportamiento puede ofrecer la identificación del pueblo con un líder carismático, ¿verdad? Vamos a mirar, este sí que es carismático, este sí que atrae a las multitudes. Ay, gusto ya en tuyo, ay, gusto ya en 10. Pero porque ese gesto del beso que le da en el antiguo mundo también podía indicar alianza o fidelidad. Entonces refuerza la percepción de que Absalón es alguien que se preocupa personalmente por los ciudadanos. El hecho de besarse, porque ahí pues entra mucha intimidad. Ahí con la paqueante ayuda tu bebé lleva. Sino que el beso significa una cercanía grande, una intimidad mucho más amplia. Entonces eso quiere decir
Cotivo Cuane. Yo recuerdo así hablando, algunos me contaban, me encontré, dice, con fulano de tal. Y cuando me encontré, me abrazó, hey, oíme, pero te habla luego, ¿verdad? Como diciendo, me abrazó, dice, ¿verdad? O sea, para él ese significado, entonces esa cercanía, ¿verdad? Esa cercanía. No es ese que de lejos, buenos días, buenas noches, amamos morir, oh, masa. Y es cortante luego, ¿verdad? A mí cuántas veces me pasó, ¿verdad? Pero esto en otras culturas también, ¿verdad? En la latinoamericana ya de, oh, ña, pues perdiendo la pizza en abras. Pero en otros lugares no. Prejoa, ñemboya, te cubo ñemón de cliente la instalación de puma, etc. Le vas a besar, bueno, así son expresiones muy interesantes, queridos amigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 15 del segundo libro de Samuel, el versículo 5. Y sucedía que cuando alguien se acercaba para inclinarse, Absalón extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Bueno, es importante e interesante, hemos dicho, aquí encontramos algunas palabras claves. El hecho de inclinarse, ¿verdad? El shahá, decíamos. El shahá es inclinarse, postrarse. Y esto aparece muchas veces. Este verbo aparece muchas veces en la Biblia para describir ese acto de reverencia o de adoración. Reverencia y adoración. Ahí está. El shahá. Pero inclinarse ante alguien reconocía su autoridad o dignidad. Eso es lo que siempre, ¿verdad? Si yo me inclino, si yo me postro, entonces quiere decir que yo estoy reconociendo esa autoridad y esa dignidad de esa persona. Cuando el pueblo intenta hacerlo ante Absalón, está reconociendo su estatus. Reconoce su estatus como hijo del rey, pero al mismo tiempo él transforma este gesto en una interacción más cercana. Interacción más cercana. Aquí hay dos elementos. Por una parte, él sabe que la gente le reconoce y sabe, este es el hijo del rey, este es el príncipe. Entonces hay un respeto, pero la gente la ujina lleva, como para postrarse. El shahá, como decíamos, shahá. Pero, queridos amigos, al mismo tiempo, este shahá que yo reconozco, ahora Absalón, que es reconocido dentro de su estatus de hijo del rey, también con este gesto se muestra una interacción más cercana, creando una imagen pública de humildad. Una imagen pública, pero de humildad. Que yo no me estoy aferrando, ¿verdad?, al poder, que yo no me estoy aferrando a nada. Sino que yo aquí también soy un pasajero, un peregrinante sobre este mundo. La segunda palabrita es la palabra besar. Nashak. El beso en el mundo bíblico podría expresar por una parte afecto, podría expresar respeto o también alianza entre las personas. Respeto, alianza y afecto. Respeto, alianza y afecto. Entonces, en contextos políticos también podía simbolizar fidelidad o alianza. El beso. Entonces está significando, ¿no? Yo
verdaderamente me comprometo, estoy haciendo una alianza contigo. Es una alianza contigo. Y yo pienso que cuando hacemos así también contratos, lo que sea, uno se levanta, se pasa la mano efusivamente, se abraza a otro, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Yo he participado de tantas actividades. Y también, no solo en esos contratos o inauguraciones, o los socios que están emprendiendo algo juntos, pero esa alianza, es decir, aquí nosotros estamos haciendo un contrato, un berit entre nosotros. Entonces, efusivamente. Pero en contextos políticos también podía simbolizar esa fidelidad, porque al besar a quien venía él, Absalón está creando un vínculo emocional con el pueblo. Pero ya es acá, hay un vínculo, hay una unidad, hay una alianza entre nosotros. Eso quiere decir el beso, ¿verdad? El beso. El nashak. Y por lo tanto, se está consolidando una red de simpatía y apoyo que será clave para la futura rebelión. ¿Por qué? Porque Absalón lo que necesita, después va a necesitar es de pueblo. Algo pueblo vengo teniendo. Entonces, en domingo, y cuay, a pedir pues un taller para guardar en 10, a pedir por imaginar la propuesta, pues. Es como decir, quiero hacer un golpe de estado, ¿entendés? Primero de que fusil, segundo, de que ni petén, entonces de ayuda mía, un boca pues, un entendido, lo que sea. Como decía, salimos de los cuarteles, pero ahí se orcoleña alianza, hoy otro. Pero que ahí cayó, bueno, porque había todavía otros que no entraron todavía, no habían entrado. Entonces, cuando la cosa no funciona, cuando la cosa no está bien encaminado, mondó de caramelito, mondó de caramelito. A ver, caramelito boca puma, entonces, ahí. Queridos amigos, esto es lo que poco a poco también aquí se está generando, porque esa será la clave de lectura posterior, ¿verdad? Lo que Absalón está haciendo y lo que él está en ese momento creando con estas situaciones. Por una parte, decíamos, el inclinarse, el shahá, adoración, reverencia, pero siempre está reconociendo él, ¿verdad? Porque los otros vienen, ese estatus como hijo del rey, pero al mismo tiempo él también que no se queda en eso simplemente. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 5. Y sucedía que cuando alguien se acercaba para inclinarse ante él, Absalón extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. ¿Cuáles son, queridos amigos, estas enseñanzas de este versículo 5? A través del libro de Samuel. En primer lugar, tenemos que recordar que los gestos humanos pueden influir profundamente. Gestos humanos. Esto es lo que nosotros le llamamos encarnación, lleva gestos humanos. Se la pecha no sé lo que sea. Todos los gestos humanos, estos son los gestos, los símbolos. Nosotros somos
Hay un filósofo que decía lo que el hombre es un ser simbólico. Nuestra comunicación pues siempre es simbolismos y nosotros nos movemos por los símbolos. Pues ese lo va entonces, claro que eso también influye, ¿sí o no? En tu vida. Claro que sí influye en tu vida. Influye. ¿En qué sentido influye en tu vida? Porque en de acuerdo pendere heshahina, pendere ñandúahina, pesaya pojaisha, upea o pocondere heja o ikindere. La cada vez que ñandeye yo topa, hace cero a pucu, cero a argel. Te aseguro que después uno ya se siente incómodo. Cuando uno se encuentra con una persona así, la joa pucu, ni todo el día, o argel, ni todo el día. Como al revés. Cuando vos sabes que vos te vas y te vas a encontrar con una persona, jodida en el día lleva, que te hace fiesta, cuya guaisha, fiesta, entonces, se dan cuenta que los gestos humanos, nuestra vida, nuestra simbología, influyen profundamente en la percepción que las personas tienen también de un líder. Entonces, por eso yo le decía, no, es que nosotros no nos damos cuenta si esa persona es un boletero ya. Pero y boleta, y boleta, ambas, eres lo igual y boleta. Y enseguida con nosotros, por nuestra forma de ser, ya es ajena lleva, ya es guacunda, ya es pai, ya ella exagerada, pero en realidad la ñande ya es, y lleva la ñande ya es sea, ¿se dan cuenta? Porque ñañandú ya es ella. Hago el sexto sentido, ahí con la gente. Si ñandú ya es las 5 sentidos ya de goja, lleva. Y el sexto sentido es esa capacidad de lectura, de discernimiento, de entendimiento, de lo que uno percibe, percepción de esa persona. Hay una segunda enseñanza que es que la humildad aparente puede esconder ambición. La humildad aparente humildad, puede esconder una ambición. Estoy ambicionando algo. Aprender a discernir las intenciones del corazón. Tenemos que aprender a discernir las intenciones del corazón. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué intención tenemos? Pero tenemos que aprender, queridos amigos, porque la humildad aparente puede esconder ambición. Gente móvil, así humilde, gente móvil, nambrebo, y gente móvil, ay, chichones, donde hay guapo, ay. Estamos, estemos murió ya la Mercedes, o ave lleva, o el zapatú. El bagoña de ella, ese zapato iba a pues ya solo para mover ahí, nambre, esperamos 5, 7, 8 cuadras, ya la Mercedes ven, o yo pido mi motocarro y me lleva basura, pues te veo, oye, qué humildad aparente, pero eso puede esconder detrás de todo esto lo que yo estoy buscando. Ahora, yo voy a presentarme así, pero porque tengo una ambición totalmente diferente, le tengo que ganar el corazón de esta gente ignorante que no se da cuenta, pero no, todos se dan cuenta y saben, ¿verdad? Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el contacto personal genera lealtad, y esa pues es nuestra realidad humana. Y es cierto. Cuanto más te acercas a una persona y estás con una persona, y conversás con una persona y sos abierta con esa persona y esa persona es abierta contigo, ¿sabes qué? Vos vas a ser persona amiga, un real se dice en hebreo, esa amistad, pero sobre todo irá generando lealtad. ¿Por qué? Porque ve que tú venderás justo a jovino. Y así hay muchísimas cosas interesantes sobre esto, ¿verdad? Hay una lealtad. La cercanía auténtica fortalece la comunidad cuando nace de la sinceridad. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el liderazgo requiere integridad. O para ser líder, entonces, quiere decir que no podés ser improvisado y no podés simplemente vivir
de una cuestión marketingista. Pemañaque, pechaque, así cuaraña, tende, peaña, tende, amo. Va para la va y paja, ¿verdad? Eso es marketingismo. Entonces quiere decir que el verdadero líder siempre va a necesitar integridad. Integridad en todos los aspectos. Sobre todo el valor de la honestidad, por ejemplo. Yo me voy a hablar de esto y de aquello, ¿verdad? Pero después sabemos que había sido no es así, que no era así, ¿verdad? Eso es, bueno, esas son expresiones que nosotros utilizamos, ¿verdad? El chancho que habla de limpieza de la gente, ¿verdad? Esas son expresiones nuestras, expresiones que utilizamos. O sea, ese liderazgo que requiere integridad, eso que yo estoy proponiendo, pero que al final no es así, porque se coja en mente. O si no, podemos decir también lo que Jesús dice. Ustedes con sus labios, dicen tantas cosas de Dios, pero su corazón está lejos de mis preceptos. Y eso es lo que hacemos. En el fondo, esa integridad no lo encontramos en la vida de la persona. Y luego una quinta enseñanza es que Dios ve más allá de las apariencias. Dios nos va a juzgar, decía Santa Teresa por una parte, pero eso lo dice también la carta de Santiago. Dios nos va a juzgar por el amor, es decir, por la caridad. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto te esforzaste por transmitir ese amor de Dios? Vos, ¿cuánto has amado? Es en síntesis, ¿verdad? ¿Cuánto amor has demostrado y cuánto amor has, has dado, entregado a tu familia, a tu pueblo, a tu comunidad? ¿Cuánto amor? Amor, dijimos. Porque entonces ahí va a echar por tierra todo lo que nosotros podemos hacer simplemente por un marketingismo. Porque el marketing simplemente es una propuesta fría, a través de las propuestas que va haciendo. Va invadiendo, pum, marketing. Pero en el fondo, después, las apariencias engañan. Las apariencias son superficiales. Entonces, Dios está mirando las apariencias, ve más allá, ve mucho más allá de tus apariencias. Entonces, pues está en la de apariencia, me ve derecha acá externamente. Dios va allá en lo profundo para que nosotros podamos demostrar ese verdadero valor de una persona que se encuentra con un Dios que le ama, que le quiere en el corazón de su propia vida. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.